Bueno, pues vamos a comenzar con un retraso considerable de 15 minutos. Faltan nuestras dos compañeras gallegas que se habrán perdido en las rías y ahora llegarán y ya se incorporarán. Que el compromiso que teníamos con la Escuela de Arte Dramático es que ellos pueden venir de acuerdo al compromiso de los profesores, ¿no? Entonces esta profesora, María García Bravo, tenía interés en que vinieran su alumnado y por eso han venido en sus horas de clase, de 9 a 12. No obstante, insisto en que el sentido del simposio es un trabajo cerrado un poco para ver cómo van nuestras investigaciones y todo lo que podemos aportar cara al Congreso. Y también en las formas. Esta forma nos interesa especialmente para el Congreso del año que viene ver distintos espacios y cómo plantearlos, ¿no? Si como mesas de trabajo, pueden ser las ponencias clásicas y convencionales, es decir, todo eso hay que chequearlo, hay que probarlo un poco. Y por eso es el sentido un poco que tenemos. Para esta tarde lo cambiaremos todo y haremos otra distribución diferente porque las actividades son distintas, ¿no? Ese es un poco el sentido y el motivo de todo esto. Ahora vamos a continuar con Enrique Baena, que ha podido llegar a tiempo de la universidad. Él es profesor catedrático de literatura, pero sobre todo, bueno, es un gran conocedor en Romero Esteo y fue amigo personal de Miguel, pues desde que era niño, desde muy jovencito. Ahora precisamente nos ha estado contando algunas historias ahí de él. Y le invité a que viniera porque Enrique es uno de los imprescindibles. Cuando se habla de Romero Esteo y se va a hablar un poco de todo este teatro el que tenemos en cuestión aquí, pues Enrique Baena es un hombre imprescindible para escucharle y conocer. Él ha propuesto, como veis en el título, los universales y arquetipos en la poética trágica sobre el teatro de Buero y Romero Esteo. Y entonces ahí esa conexión del realismo de Buero Vallejo y el teatro de Romero Esteo pues despierta interés e inquietud ahora para escucharle. Como llevamos este retraso de los 15 minutos provocado por el descanso, él no tiene por qué pagarlo, así que iremos demorando los tiempos. Y como los niños malos, saldremos 15 minutos más tarde del colegio. No nos queda otra. Enrique, cuando tú quieras, comenzamos. Muchas gracias, Rafael. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí con vosotros y vuelvo a los nuestros, que somos los amigos, los que hemos trabajado, los que queríamos a Miguel Romero. La idea que yo traigo es sobre todo ver una correlación, ¿no? El teatro de Miguel es muy anómalo en muchos sentidos, como ya sabemos, pero a la vez constituye una correlación en la tragicidad contemporánea, ¿no? Y esa tragicidad contemporánea pues tiene un precedente evidente en Buero. En Buero entiendo que se dan los universales, es decir, que todos los símbolos que hay en la obra de Buero acaban siendo universales de la condición humana, mientras que en Miguel Romero lo que ocurre es una configuración arquetípica de sus personajes, porque llega muy lejos en lo legendario y nos hace sentir un valor eterno en torno a su tragedia, que es una recreación de pasado en el presente, ¿no? Yo lo he escrito, entonces, para no perder un poco el hilo de lo que quiero decir, mejor voy a lo ciceroniano siguiendo lo que he escrito, ¿no? Hago una pequeña introducción antes de entrar en Buero y en Miguel. Como es poco tiempo, iré también resumiendo, ¿no? Yo tengo aquí también, ya soy veterano de Vietnam, ¿no? Cuando Esquilo o Sófocles escribe en sus tragedias, la Grecia ática había escapado a innumerables desastres. Entre ellos, uno destacable fue la invasión persa. Y ante ello, la naturaleza de aquella antigua fragilidad buscaba en los adormecidos significados heroicos o mitológicos renovados mensajes, alegorías que revivificaran las maneras sociales e individuales de superar esas adversidades. Lo legendario estaba en Edipo o Antígona o en el personaje real de Macbeth para un contemporáneo de Shakespeare, alargando en la historia literaria el devenir de la tragedia.
Esta forma de dramatismo total se enfrenta, pues, a la supervivencia en un presente que apela con ese fin a la salvaguarda de valores para un psiquismo colectivo y singular, cuyo presentimiento se llena de confusión por el corte irreparable con el pasado y la llegada de nuevas formas de existir, de otras leyes que conllevarán inéditas dependencias. Los lazos con la tragedia contemporánea refieren claves que no son ajenas a esa realidad de la creación clásica y clasicista. Se dan igualmente saltos abismales entre creatividad y vida social, grandes desequilibrios sentidos o vividos entre las estructuras colectivas y la espontaneidad, coacciones a la libertad, dependencias que subyugan. El sistema de valores se revierte y surgen los personajes plenamente singularizados que representan la conciencia frente a esa agresión, que también adquiere la faz de una alienación llevada por la dinámica de la vida moderna. Así surge lo herético, que se recoge en símbolos desgarrados, haciéndose tragedia al confrontar la potencia poética de lo humano con su lejanía coetánea, proyectándose en sociedades posindustriales, anómicas, despersonalizadas o negligentes en la preservación de la vida colectiva. La estética trágica contemporánea implica ya intencionadamente una fuerte interrogación al mundo y a la sociedad, en especial a la sociedad global, pero también a la vez y de forma particular resitúa cuestiones fundamentales que plantean situaciones concretas. En paralelo, importa subrayar que la tragedia pertenece a la invención literaria, es decir, que su dirección no necesariamente está impuesta de modo directo por el contexto y que más bien aspira como obra a alcanzar su propia mitología, buscando en lo imaginario andar más allá de lo dado para explorar nuevas regiones de la vida y la experiencia. De ahí estos ejemplos que tratamos en esta contribución, tanto con los universales sobre la condición humana en la obra de Buero Vallejo, inmersa en la posguerra española, como con los arquetipos intrahistóricos en lo epopéyico moderno del teatro de Romero Esteo, integrado ya en la etapa más reciente de la democracia en nuestro país. Un breve apunte de poética histórica acerca de la invención del teatro da claves sobre cómo esta experiencia estética intensa y de carácter trágico se produjo entre los siglos IV y V de la Grecia antigua y en Europa en el periodo 1580-1640. Es decir, en ambos momentos sobreviene la tragedia cuando las estructuras tradicionales, aristocráticas en Grecia y feudales en Europa, se han transformado y la teatralización trágica se vincula indefectiblemente a la conciencia colectiva e individual y a su supervivencia. Antonio Buero Vallejo y más tarde Miguel Romero Esteo responden a un tiempo, tras la Segunda Guerra Mundial y la propia Guerra Civil Española, en el que lo humano ha de inventarse, y con ello muchas situaciones y personajes. Una vez que la propia sociedad quedó herida, consternada y profundamente trastornada en los cambios ya irreversibles. Una nueva época donde aquel momento del individualismo que explica el teatro inglés de la época dicha o el español del Renacimiento y Barroco, ahora ha de unirse a una representación colectiva, volviendo la creatividad trágica a la supervivencia que acaba constituyendo la trama de estas obras, cuyo centro de gravedad es deudor de la conciencia moral ante el error humano, la falibilidad o ante la injusticia. Y ello proviene de la poética moderna de Schiller, de Goethe o de Ibsen. Si es cierto que la vida cambia, que culturalmente vemos de distinta forma la edad o la finitud y el vértigo de todo ello es un acontecer diario en nuestro tiempo, también lo es que la conciencia literaria hace pervivir normas y conservan el rostro en su raíz, a veces casi inmovilizado y otras desvelando sus ritos y su ceremonial. En ese permanecer se encuentra igualmente su subsistencia, la existencia de la tragedia igualmente, que es estética y también referencialmente existencial, haciendo depender los espíritus de época entre sí de forma concatenada. Y así, pongo el ejemplo, los teatros griegos, romanos o su ruina, los vemos juntos, en Málaga los podemos ver juntos, o los de la época clasicista, o los de italianos, o los de nuestro tiempo. Es decir, todo eso
en los parajes, en las ciudades, son parajes históricos que manifiestan la continuidad de la tragedia en forma visible, ¿no? Bueno. En la literatura contemporánea española, la obra dramática de Antonio Buero Vallejo se vertebra con el drama y la tradición teatral europea del siglo XX, con Ibsen, con Brecht, con Miller, con Wilde, con Sartre, y con más penetración, o sea, autores que con la mayor penetración han sabido afrontar la crisis del hombre y de las sociedades modernas. Las circunstancias sociales e históricas de la posguerra en España operan igualmente como un conjunto de factores asumidos críticamente por un autor como Buero, a cuyo compromiso ético y responsabilidad literaria se deben perspectivas de creación tan lúcidas sobre nuestra historia y sociedad como las contenidas en Historia de una escalera, Un soñador para un pueblo o El tragaluz. Dos líneas maestras convergen, pues, en los textos dramáticos de Buero Vallejo con esta perspectiva, que sustancian tanto su estética y forma de teatralidad como su mirada ideológica y saber sobre el pensamiento trágico. En un sentido, la abierta o figurada reflexión sobre la dictadura, la contienda civil y los problemas colectivos, con un enfoque no exento de universalidad, que iban desvelando el dramatismo de los conflictos de la España coetánea, la represión, la censura, las condenas a muerte, el poder autárquico, las consecuencias de la sinrazón de la guerra fratricida o el egoísmo y la insolidaridad. Obras como La tejedora de sueños, Las meninas, Aventura en lo gris, El sueño de la razón o La doble historia del doctor Balmy son significativas en esta dirección. En otro aspecto, inevitablemente imbricado en el problema de España, el lector y el espectador de la dramaturgia de Buero puede extraer de su lectura o de su contemplación una densa nervadura de cuestiones capitales sobre la dignidad y la condición del hombre, universales que afectan a la trascendencia o a su opacidad, a los movimientos antagónicos que lo cercan o a la conciencia moral y la imposible aprehensión de lo absoluto desde la aspiración sujeta a límites y creencias de lo eterno. Una existencia esencial y una visión trágica que hacen a los personajes en el teatro de Buero, no obstante, susceptibles como símbolos de universales que alcanzan o que pueden alcanzar la esperanza y una exigencia moral infinitamente superior desde su propia debilidad, capaces de conseguir así el triunfo espiritual. Obras como el concierto de San Ovidio, En la ardiente oscuridad, La detonación o Jueces en la noche son asimismo demostrativas de esta orientación. Desde En la ardiente oscuridad, la primera obra dramática que escribió Buero, el autor no duda en asumir la razón dialéctica como la invención principal que encarna la condición humana de sus personajes. Esta dramatización, además de recoger la visión compleja que sobre la crisis del hombre contemporáneo han llevado a escena los textos de Pirandello, Brecht o Artaud, fundamenta su exploración en el universal acerca de la estela moderna del sueño de la perfectibilidad histórica y de las utopías, lo que incluye también las contrautopías. Al igual que en esta obra, En la ardiente oscuridad, las taras de los personajes actúan en la obra posterior como un elemento enigmático para aprender la realidad no visible, las alucinaciones en Goya, por ejemplo, o la oscuridad en los demás personajes, sino como el puente que desarrolla entre la obra y el espectador el efecto catártico, la interacción entre el personaje y el espectador y la ruptura con cualquier mirada torpemente convencional hacia el mundo. En esta trama reposa la razón dialéctica del teatro de Buero y también la eficacia ante el público de su poética teatral en su dimensión trágica, al no prescindir de los supuestos fundamentales del clasicismo, la catarsis o la confrontación de visiones contrarias, trágicas entre personajes. Todo eso se une a unos recursos dramáticos caracterizadores de la modernidad que, en cierta medida, amplían en su práctica del teatro algunas de las propuestas de Artaud. Bueno, yo creo que así, para finalizar con Buero, el teatro de Buero representa así la condición humana desde el sufrimiento puro, es decir, desde una categoría espiritual, única capaz de creación y, por tanto, de ponerse al servicio de la forma.
Con esta perspectiva puede afirmarse que la participación buscada del espectador ocurre siempre en sus obras con el propósito de servir de interiorización para aquellos que no conocen o no han conocido el sufrimiento. Y a partir de ese nivel, su poética trágica se convierte en una escuela con sentido universal que enseña a triunfar sobre el dolor. Sobre Miguel. La obra teatral de Miguel Romero Esteo, a su vez, constituye, ante todo, la ficción dramática que emerge sobre las coyunturas dominantes de la escena y su previsibilidad. De ahí, en esa ficción de segundo grado, que la naturaleza textual, que la naturaleza textual de su creación adquiera un relieve inusitado, de amplia complejidad y extensión, arquetípica, obstaculizando incluso un primer grado de representación. Las grotescomaquias que conforman toda su primera época, irrumpiendo insólitamente en el tiempo cuando se fraguaba la sociedad democrática en España, fundamentaban una plural tentativa de actuación, más allá no solo del proyecto social de teatralidad entonces debatiéndose, sino de las propias formas neovanguardistas que lo continuaban. Así, ese esfuerzo de creatividad proyectada dramáticamente buscaba los resortes capaces de poner en perspectiva las ideologías unívocas, sociales, postindustriales, etc., explorando los significados antropológicos subyacentes a los distintos grupos, entonces muy heteróclitos ya, de las sociedades que se iban desarrollando, incluyendo las contradicciones, como la española, en ese momento de despegue. Por ello, la relevancia del teatro de Romero Esteo radicó en que no actuaba desde ningún sentido o lenguaje preconcebido que construyera una imagen coherente de realidad, sino a partir de un carácter prometeico, cuyas visiones complejas esbozaban la totalidad en el seno mismo de la incertidumbre del tiempo, como memoria colectiva y vaticinio de futuro. Así empieza la tragedia en la Grecia arcaica, ¿no? En el tiempo prometeico, ¿no? En el no tiempo, que es todo tiempo, ¿no? Su creación dramática se mide, pues, en esas fuerzas de sombras, donde paradójicamente ocurre el mayor reconocimiento, tanto en las figuras y arquetipos de una cultura como en las individualidades representadas. Pero la evolución de su teatralidad, situándose en el reverso del teatro épico brechtiano, e incluso de proyectos parejos más avanzados como el de la dialéctica del teatro, la evolución de su teatralidad gira hacia la anamnesis, hacia la memoria crítica del propio hecho dramático, trasladando en ello una figuración de metatiempo cuyo núcleo conflictivo no parte sino del presente. Así surge Tartessos y el ciclo epopéyico que lo continuó, constituyendo a través de sus mitos fuerza una de las expresiones dramáticas más genuinas en la redimensión que tras las formas experimentales ha adquirido la tragedia contemporánea en el canon occidental. Y en efecto, Tartessos mira al conocimiento crítico del propio teatro, consagra un ideal, una nostalgia, la epopeya que quiere alcanzar sus orígenes. Por eso su creatividad dramática es vehículo de una investigación que la sobrepasa. La presencia literal de los personajes quiere convertirse en una existencia. Romero Esteo apunta a un objeto en su obra y, como la existencia nunca es un objeto, aspira a recuperar lo que hay de objetivo en ese objeto. Y él mismo era una representación casi de ese objetivo, ¿no? De ahí sus ensayos contextuales en torno a los orígenes de Europa, correlativos con Tartessos y lo epopéyico que empezó a crear, ¿no? Y además ocurre todo eso cuando la civilización tartesia todavía no se conocía, o sea, se pensaba que era etrusca, Schulten, que era el investigador, la civilización tartesia era una opacidad sin formas, como abstracciones desesperadas que venían de Schulten, ¿no? Toda la epopeya trágica, desde el mundo antiguo, exige instaurarse caracterizando su evidencia, haciendo de la presencia una existencia, efectivamente. Se trata así de una creación que no se conforma con la verosimilitud aristotélica, sino que lúcidamente busca la objetividad existencial para darle a su humanidad figurada el rasgo verdadero de lo humano, es decir, añadir mundos al mundo. Su ciclo épico ha dado vida a lo que era una ficción. Las investigaciones que Miguel Romero Esteo ha realizado sobre su obra y aquel mundo
hacen existir esa ficción. Sus personajes históricos imaginados adquieren la existencia integral porque su mundo existió. Y por eso hizo su tesis doctoral, que yo lo animé mucho, acerca de las relaciones historia-texto dramático en Tartessos, que eran relaciones que pueden definirse como fenomenológicas, es decir, enraizando la creación, estableciendo correlaciones funcionales, los contenidos de los símbolos y finalmente los arquetipos, ¿no?, que eran la simbolización máxima. Romero Esteo no solo ha creado con sus epopeyas míticas unos seres de ficción a los que concedemos una existencia más fuerte que la nuestra, sino que con sus indagaciones sobre la civilización tartésica y el orbe protohistórico nos ha convertido a los espectadores en objetos de un conocimiento que nos deslumbra, que ancestralmente explica nuestro ahora, representando un auténtico autoanálisis de las colectividades y de la cultura actual. La ebriedad dionisiaca que hay en estas obras de Miguel representa otra de las leyes fundamentales de lo trágico, el primitivo placer de la infancia histórica, que no obstante refracta las propias convulsiones de nuestra cultura. Evidentemente, su tragicidad no responde literalmente a un mecanismo historicista, sino a la profundización en la experiencia histórica o protohistórica, es decir, arquetípica, que adviene desde el marco de nuestra propia contemporaneidad. Yo creo que ya concluyendo, Miguel Romero Esteo es un dramaturgo del presente devenir, o en otros términos, atiende a representar y a conocer la vida prometeica del hombre social, pero frente al plano histórico ve la primacía de las sociedades en el complejo juego de lo que no es manifiesto de las experiencias colectivas e individuales, en las sombras. Se trata de las líneas sofocleicas, shakespearianas, calderonianas, lorquianas, de sendas dramáticas que por su profundidad en el orbe de la historia se hacen trágicas y legendarias, encerrando a sus héroes en lo irremediable. Muchas gracias. Sí, me parece muy interesante, primero sorprendente y al mismo tiempo muy interesante haber relacionado Buero, tan distante de Romero Esteo, y sin embargo que une esa cuestión de la tragedia. Buero con su tragedia esperanzada y Romero Esteo con el grotesco, que es la forma contemporánea, posmoderna y contemporánea de la tragedia, los etcétera. Y su última etapa, donde reintroduce la epopeya, el mito, que es lo más apartado de la tragedia. Y eso nos lleva a reflexionar, efectivamente, a través de sus dos autores, de cómo esa palabra tragedia, aplicada al teatro, va evolucionando en función de los contextos históricos. Y sobre la tragedia griega, en realidad la catarsis es simplemente restablecer. Porque he ido pensando, o sea, recorriendo toda la historia de la tragedia, desde la tragedia, pues, catarsis, hasta la tragedia absoluta también de la que habla Steiner, en George Steiner, lo grotesco. Por ejemplo, pensé, mientras hablaba, en el momento en que Max Estrella muere al pie de su casa de hambre y el perrito que viene a orinar, y esa es la imagen más fuerte que podamos tener de lo que es lo grotesco, o sea, esa dimensión trágica de lo grotesco, o lo que tenemos en Goya también, claro, y hasta esa epopeya de Romero Esteo. Entonces, bueno, no es una pregunta, es simplemente una reflexión. Eso. Muy bien. Sí, yo veo, claro, naturalmente todo lo que dice lo comparto, ¿no? Para mí hay un salto cualitativo fundamental que se da en la tragedia, es decir, la tragedia antigua que viene con la mímesis llega hasta el clasicismo, es decir, llega hasta el siglo XVIII. Entonces Sófocles es entendido como el gran modelo trágico, como una síntesis de lo que quería Aristóteles, que además en la poética Aristóteles estudia el Edipo, ¿no? Pero a partir de ese gran idealismo que es el romanticismo, a finales del XVIII y principios del XIX, Sófocles ya no es interpretado como un ejemplo aristotélico, sino como un genio. Entonces, la objetividad
antigua cambia la norma literaria al final del 18. La mímesis, la objetividad, reproducir lo que se ve, seguir las reglas, pasa a la subjetividad. Y la tragedia vive también ese salto, y Miguel Romero ese salto. Es decir, Sófocles ya es un genio en sí mismo, no porque siga las reglas aristotélicas. De manera que ya los románticos ven lo sofocleico de esa forma y al gran autor de esa manera. Y aparece una nueva redimensión, como tú dices, con muchas claves ya contemporáneas, pero Miguel Romero es heredero de ese gran idealismo que ya entiende que la tragedia es algo personal, nace de lo personal. Él mismo era un ser trágico, asfixiado por el presente, un ser romántico o posromántico, si lo queremos llamar, incapaz de aceptar la servidumbre de la ignominia, por decirlo de alguna forma. Y entonces aparece la tragedia como una floración interior. Y por eso las obras de Miguel son imposibles, porque él mismo es un ser trágico imposible, dicho pronto y mal, ¿no? Y esto yo, como colofón a lo que tú dices, añadiría esto, ¿no? También en el caso de Romero Esteo, ¿no? Y luego sí, también la unión, porque yo creo que a Miguel hay que introducirlo. Yo no creo en la historia en bloque de la literatura, creo en las individualidades, ¿no? Porque si no la historia en bloque ahoga a los autores y las obras. De manera que hay que sacar a Miguel, que ya está sacado del bloque, pero también hay que vincularlo a la evolución de la tragedia. Y la tragedia tiene un precedente en Buero Vallejo, acerca de los universales, que todos los personajes en su fragilidad acaban siendo algo parecido a lo de Miguel, ¿no? Una fuerza espiritual impresionante en los personajes de Buero, ¿no? Yo conocí a Buero. Hicimos un congreso sobre Buero en el año 80 y tanto, y vino Buero con su mujer, con la actriz conocida, ¿no? Que era su mujer, y con su pipa, ¿no? Una pipa. Y Buero era impresionante también como persona, es decir, que los personajes, los autores trágicos, hay que estar como con los toreros, ¿no? Hay que estar cerca de ellos, hay que ver el semblante y el aura que tienen. Y Buero también yo creo que era hijo de ese gran romanticismo, de ese gran idealismo que se materializaba denunciando las tragedias, denunciando las convulsiones y la injusticia, ¿no? También yo creo que como Miguel, en ese sentido, eso les une, ¿no? Te escuché, Enrique, decir una vez que con las tragedias de Romero Esteo se recuperaba como la figura del autor trágico español que se había perdido de alguna manera en la historia moderna, ¿no? ¿Eso crees que puede ser así? Sí, yo creo que Miguel es el que reivindica, porque Buero es trágico, y Valle Inclán lo podemos considerar trágico, pero hay un sentido de humor, hay una ironía muy fuerte. Entonces la tragedia y la ironía, o sea, se rebaja la tragedia si hay ironía, ¿no? En cambio, en Buero no es tanto, es una tragedia, pero está como más introducida en la vida comercial del teatro, por decirlo alguna, se representaba. Sus obras estaban bien terminadas y Buero hacía muy bien y lo representaba. Pero Miguel es que era el trágico per se, en el sentido de que sus obras ni empezaban ni terminaban. Eran la continuidad del tiempo en sí misma, por eso no se podían representar. Y aquel profesor americano también, el de la historia del teatro, ¿no? El del teatro irrepresentable, el que él alude, que era español pero estaba en Norteamérica, que vino también a uno de los congresos que yo organicé, repentizar no es fácil. Sí, hombre, famosa historia del teatro español, ¿no? Que estaba en casa. Exactamente, sí. Pues también decía, bueno, es que Miguel se enfadaba mucho con Miguel, que vivía, ¿no? Es que tú, pero ¿qué pasa con tu teatro? ¿Por qué no se puede representar? Y porque era un teatro prometeico, no se podía representar porque estaba integrado en un tiempo y el tiempo no es representable. Entonces yo creo que, digamos, en pureza, Miguel quizás sea, no me atrevo, pero en fin, quizás sea en la literatura contemporánea española el que de verdad trae la tragedia antigua
era un hombre muy culto y sabía mucho, la trae a su manera, a trompicones, pero la trae, y restaura la tragicidad con sentido lato, no con sentido comercial o no el drama, no los dramas, no, la tragedia puesta sobre el papel, ¿no? Y él además, en eso que decimos, él además se mostraba siempre trágico, siempre tenía un sentimiento trágico, ¿no? O sea, exacerbado, asfixiante, estabas con él un rato y tenías que irte porque ya no podías más. ¿No? Era un poco eso, ¿no? Y entonces era la misma asfixia que él sentía. O sea que yo creo que sí, que Miguel restaura la tragicidad pura en la literatura, en la contemporaneidad tras la guerra civil, la guerra mundial en España.